tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada del Foro Nacional sobre Extorsión, que dio inicio, como saben, el día de ayer con tres momentos, con 3 mesas, paneles, debates sumamente interesantes. Pero les prometo que el día de hoy no va a ser menor. Estoy convencido de que las actividades del día de hoy serán igual de interesantes, igual de relevantes y sobre todo igual de fructuosas y de enriquecedoras de cara a las decisiones que se pudieran tomar como conclusiones de este importantísimo foro. Voy a presentarles a continuación a las personas, a las mujeres y a los hombres que nos acompañan en la primera mesa de esta mañana. Voy a iniciar, por supuesto, con la doctora Patricia Bugarín. Ella es licenciada en Derecho con especialización en Ciencias Penales por esta universidad. Cuenta además con el grado de Máster Internacional, también por esa misma universidad. Cuenta igualmente con estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona y es maestra en psicoterapia enfocada a la atención de víctimas y tiene un doctorado honoris causa por el Consejo Doctoral. La doctora Bugarín ha desempeñado un muy buen número de cargos en el servicio público. Puedo dar testimonio vivo de ello, siempre con gran diligencia y con mucho acierto. Por ejemplo, ha sido subsecretaria de Seguridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, coordinadora nacional antisecuestros, fue subprocuradora de personas desaparecidas o no localizadas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito, subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República, coordinadora general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Gobierno del Distrito Federal. Fue fiscal de investigación de delitos contra la seguridad de las personas, las instituciones y la administración de justicia, así como subprocuradora de averiguaciones previas centrales en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, entre otros muchos cargos. Actualmente es titular de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, conocida seguramente por muchas y muchos de ustedes como OCRA. Nos acompaña también José Guillermo Castillo Kochnik. Él es director general adjunto de Políticas y Censos Nacionales de Gobierno en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ha sido consultor en el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Es maestro en Ciencias del Crimen por la Universidad del Colegio de Londres y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha sido premiado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y por el programa Chevening, financiado por la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Reino Unido. Entre sus principales temas de interés aparecen el análisis geográfico del delito, la violencia contra niñas, niños y adolescentes y prevención e inteligencia criminal. Está con nosotros también Néstor Guerrero Rojas. Él es maestro en Administración Pública con más de 12 años de experiencia en el sector público y privado también en áreas de planeación estratégica y análisis. Durante su estancia en el sector público fue parte del grupo de trabajo que generó programas de formación e implementación de análisis para toma de decisiones y evaluación de programas públicos. Asimismo, ha participado en procesos de digitalización para la innovación y disrupción organizacional. Nos acompaña también Marco Antonio García Acosta. Él es licenciado en Derecho e investigador policial con más de 30 años de experiencia. Se ha desarrollado como encargado operativo de las comandancias de reclusorios, director delegacional de las Policías de Investigación en Xochimilco, encargado de comandancia de alto impacto y actualmente se desempeña como subdirector regional en Tláhuac. En unos momentos más, cuando el maestro García Rojas nos acompañe, antes de su participación, me permitiré hacer una semblanza de su currículum. Pues como les decía, la mesa del día de hoy está conformada
por mujeres y por hombres que, como ya pudieron ver, han tenido una participación muy activa en cargos de dirección dentro del gobierno de la Ciudad de México, del entonces gobierno del Distrito Federal, del gobierno federal, en áreas de seguridad y justicia. De suerte que las respuestas que nos puedan aportar, las opiniones que nos puedan participar en torno a que es el eje rector de nuestro foro, la extorsión, van a ser muy enriquecedoras. Yo les voy a ir dando el uso de la palabra en el mismo orden en el que los acabo de presentar, incitando un poco el debate a través de un par de preguntas que yo sugeriría que ellos respondieran en el orden que gusten. En definitiva, creo que la natural relación o imbricación que hay entre las dos preguntas así lo permitiría. Se las doy a conocer en cualquier caso. ¿Cómo podemos mejorar las capacidades institucionales para la atención e investigación de la extorsión? Vamos, esa es una suerte de subtítulo de la forma en que se ha identificado esta mesa. ¿Y cuáles son las brechas que las autoridades deberían atender para construir políticas públicas contra la extorsión? Como les decía, son dos cuestiones absolutamente interconectadas que bien pueden simplemente resumirse en el título de esta mesa y organizarse en términos de respuesta y opinión de la forma y en los términos que cada quien decida realizarlo. Si no me equivoco y si lo hago, pues me corrigen. Vamos a ceder el uso de la palabra hasta por 7 minutos en cada una de las rondas. Yo me tomaré la libertad y me disculpo anticipadamente si llego a interrumpirles. Cuando lleven 6 minutos, haré una señal para efectos de que pudieran concluir su participación, sea la primera o la segunda. Y como ya nos acompaña el maestro García Rojas, sin más prolegómeno, pues me permito presentarlo también de una vez. Sandro García Rojas es abogado, consultor, catedrático y conferencista, especialista en temas corporativos, compliance y financieros, entre otras. Cuenta con estudios de posgrado, entre los que destacan el máster en Derecho Penal Económico, Seguridad de Bienes y Personas y el Iberoamericano en Compliance por los cursos de Tirant Leblanc en Madrid, España. El maestro García Rojas ha sido representante de México en diversos organismos y foros internacionales como las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional. Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Por más de 8 años trabajó como regulador y supervisor del sistema financiero mexicano en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habiendo sido previamente el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República, así como agregado ante la Unión Europea y Suiza. Es un reconocido conferencista y profesor universitario que cuenta con más de 25 años de experiencia en México, América Latina y Europa, columnista y articulista, cuentacuentos. En fin, yo diría que Sandro García Rojas ha sido autor de diversos artículos y destaca entre estos trabajos técnicos intelectuales su libro Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México, en coautoría con Santiago Nieto Castillo, a quien tuvimos el día de ayer en la última mesa, y Carla Valenzuela Pérez. Pues bienvenidos, distinguidos colegas, distinguida colega, nos da muchísimo gusto recibirlos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y sin más, en el orden ya dispuesto, si me lo permiten, pues daré primeramente el uso de la palabra a la doctora Patricia Bugarín, recordándole simplemente las preguntas que se han elegido como detonante. Haré simplemente la primera. ¿Cómo podemos, doctora, mejorar las capacidades institucionales para la atención e investigación de la extorsión? Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí presente, haber aceptado la invitación del Observatorio Nacional Ciudadano y de estar presente aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en esta mesa. Ver a amigos que hace mucho tiempo no nos saludábamos, con los cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar en temas tan importantes como ha sido
el área de búsqueda de personas desaparecidas, secuestros, delincuencia organizada. Me parece que la oportunidad de hablar hoy de un tema como es el caso del delito de extorsión nos tiene que llevar a reflexionar cómo lo está viendo la autoridad y cuál es la percepción que tiene la sociedad del impacto que el delito de extorsión genera. Creo que vale la pena señalar que el delito en inicios, o por lo menos desde que yo empecé a conocer del mismo, en 2007 iniciamos un ejercicio muy importante con el gobierno de la Ciudad de México. Fíjense, estamos hablando de 2007, en donde se empezaron a hacer del conocimiento público la infinidad de llamadas con el objeto de lograr la entrega de diversas cantidades de dinero o incluso de objetos, es decir, pagos en especie con motivo de la extorsión. El tema de la extorsión no estaba observado o no se veía como un delito de impacto. La percepción que se tenía es, bueno, es un delito de oportunidad. Y si la persona, o la primera hipótesis que se tuvo es que si la persona estuviera debidamente informada, no iba a darle al delincuente los datos que él requería o no iba a reaccionar. Lamentablemente, al ser un delito de oportunidad y al dedicarse exclusivamente la delincuencia a estar día y noche llevándolo a cabo, perfeccionándolo a través de llamadas, pues entonces la verdad es que la especialización fue rápidamente entendida y la evolución en las formas en que se estaba llevando a cabo el delito con mucha mayor frecuencia. En 2007, cuando lo estoy señalando, que se decidió llevar a cabo un ejercicio con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pensando en cuáles eran las causas que motivaban a la ciudadanía a no denunciar. ¿Por qué prefería hacer el pago de una extorsión y no acudir ante una autoridad? Bueno, primero necesitamos saber cuánto acontecía, si realmente tenía el impacto que pensábamos o que suponíamos de manera hipotética, y empezar a escuchar a la gente. Nos encontramos con dos cosas muy contundentes en este primer ejercicio. Uno, las personas que habían resultado víctimas le concedían mayor credibilidad al delincuente. Es decir, una llamada en donde recibían una amenaza de recepción de un daño en su persona o en sus bienes tenía un mayor impacto que el impacto que le podía generar el discurso que le daba la autoridad. ¿Qué sucedía? Que entonces el delito tenía mucho mayor cantidad o posibilidad de éxito que la intervención de una autoridad. Se pensó en ese entonces que si le dábamos oportunidad a la ciudadanía de contactar con alguien similar a él, es decir, con un ente ciudadano, seguramente iba a generar una reacción de confianza. Lo hicimos, pensamos que la oportunidad era excelente y abrimos una línea telefónica. ¿Qué fue lo que observamos? Empezamos a tener llamadas día y noche. El pensar en una línea telefónica con 1 o 2 teléfonos escaló en poco tiempo a subir a 40 números telefónicos con personal capacitado para estar recibiendo llamadas. ¿De qué nos dimos cuenta? Que el fenómeno inicial fue recibir llamadas históricas, es decir, la gente encontró un lugar donde reflejar lo que le había ocurrido con anterioridad y empezamos a encontrar historias de por lo menos 6 meses antes. Me llamaron, me amenazaron, me dijeron que conocían mis movimientos, se conocían a mi familia, etcétera, etcétera. Hice un pago. Para poder llegar a lo que era la situación real, tuvieron que pasar aproximadamente 3 meses de recibir información que definitivamente no había llegado a las autoridades. Y eso nos va a llevar a un punto en donde seguramente el licenciado Castillo va a tocar, que es la parte de qué tan fidedigna es la estadística que la autoridad conoce. Nosotros les podemos decir que en poco tiempo teníamos concentrado un gran número de llamadas que pudimos empezar a separar a manera de análisis, encontrando cuáles eran las principales formas de comisión del delito, de qué manera se estaba llevando a cabo y observábamos que la forma más directa era hacerlo vía telefónica. ¿Por qué? Porque un delito de oportunidad que no presentaba mayor riesgo para quien lo llevaba a cabo, le permitía estar utilizando un sinnúmero de veces un mismo número telefónico y detectamos que un número podía haber sido utilizado ya 100 veces para lo mismo.
Con esa información, una vez que se concentró, acudimos ante las autoridades, les hicimos saber esta información, compartimos un análisis con el ánimo de generar inteligencia y, por supuesto, generar acciones de la autoridad. Y ahí va un poco la respuesta a lo que decíamos. ¿Qué vemos en las autoridades? ¿Qué encontramos? Primero, una minimización del impacto del delito. Es decir, es un delito de oportunidad, no le representa un riesgo a la persona. Si está enterada puede negarse a cumplirlo. Recomendaciones como escucha, cuelga y verifica, de este tipo de consejos que en poco tiempo dejaron de ser útiles. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que sucede en muchas ocasiones con la autoridad, la delincuencia sí se comenzó a especializar. Es decir, detectó, analizó y rápidamente escaló. Y encontramos que entonces pasaron del delito de oportunidad a través de llamadas telefónicas al acercamiento. Entonces, el reto ha venido escalando. Hoy les pondré solo un ejemplo. En el caso de la extorsión realizada con motivo por ejemplo, del robo de vehículos, que también se da, y entonces entramos a la especialización. Ya no solamente es la llamada para obtener recursos depositables en cuentas o en ocasiones de manera presencial. La industria automotriz, por ejemplo, en el 2007 tuvo el pico más alto de extorsiones en tratándose de robos de vehículos. Esto significaba que los vehículos eran motivo de un apoderamiento y entonces llamaban a las aseguradoras para exigir el pago inmediato de una póliza por si el vehículo era asegurado. ¿Qué significó? En solo 2017 las empresas aseguradoras, el sector asegurador, sufrió pérdidas por 50 millones de pesos. El problema entonces es a qué medida o en qué escala camina la comisión del delito frente al trabajo y a la especialización de las autoridades. Vemos que lamentablemente no llevan la misma rapidez. En muchos de los casos la participación de las autoridades está fragmentada, no hay comunicación, lo cual no sucede a veces entre la delincuencia. Los grupos delincuenciales se comunican, comparten y crecen. Entonces creo que ese es uno de los principales problemas y consecuentemente retos. ¿Cómo los atacamos? Creo que en mi segunda oportunidad podré hacer algunas propuestas. Gracias, doctor. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por su primera participación. Yo, si me lo permiten, haré algunos comentarios, pero los voy a reservar para la segunda parte, a modo de no estarle retirando tiempo que es muy valioso para nuestros invitados. En esta ocasión, bueno, pues llamaríamos al maestro García Rojas a que nos diera su opinión, su respuesta con relación a esta primera pregunta, en esta primera ronda. ¿Cómo podemos mejorar las capacidades institucionales para la atención e investigación de la extorsión? Buenos días a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Por supuesto, comparto el enorme gusto y el privilegio de compartir mesa con buenos amigos, gente conocedora del tema. A ver, yo creo que aquí hay un factor determinante que es particularmente importante tenerlo en cuenta. Desde la perspectiva financiera, si se me permite, digamos, esta cuchara que voy a tratar de introducir en el caldo que se está aquí preparando. Normalmente la extorsión se ejecuta finalmente o se lleva a cabo después de la actuación, digamos, de la llamada telefónica, la amenaza, etcétera, a través de cualquiera de dos medios. Un depósito, una transferencia bancaria o a través de un transmisor de dinero. Son particularmente relevantes los transmisores de dinero, Western Union, MoneyGram, Electra, Coppel, etcétera, porque de alguna manera no existe el acto de la colocación del recurso, no hay una colocación financiera técnicamente, sino es un mandato a través del cual una persona le encarga justamente al transmisor de dinero entregar ese recurso en favor de alguien. Ese alguien evidentemente no relacionado directamente con el delito, es decir, no es quien hizo la llamada. Sería relativamente sencillo saber quién fue quien hizo la llamada por el destinatario, el beneficiario de estos recursos. Sin embargo, por supuesto, de alguna manera ligado a la banda o al grupo delincuencial que está llevando a cabo el tema de la extorsión. El tema es que creemos que en el transmisor de dinero hay un tracto sucesivo del dinero. Es decir, de dónde vino, muy probablemente se depositó en efectivo,
en una tienda de conveniencia, en un Oxxo, en una farmacia, en un supermercado. Este dinero fue retirado en cualquier parte de la República Mexicana, incluso no correspondiente a la zona, digamos, donde se lleva a cabo el acto de la extorsión. Y hubo en su momento un reclamo, muy justificado, por supuesto, no solamente de la sociedad, sino de las autoridades, de, bueno, ¿qué están haciendo los transmisores de dinero y los bancos ante un fenómeno como estos? Si están viendo que está incrementándose el caso de la extorsión, ¿por qué eventualmente no se está haciendo algo en particular? Tuvimos la oportunidad de tener reuniones con todos los transmisores de dinero, pero quiero darles a ustedes una idea, una imagen más o menos clara, a mi parecer, del fenómeno que estamos enfrentando a la luz de lo que hacen los transmisores de dinero, para tratar un poco de entender si hay o no hay una razonabilidad de fortalecer o endurecer penas, incluso normativas, para que los transmisores de dinero pudieran reaccionar en este sentido. Piensen ustedes que el año pasado hubo más o menos 60,000 millones de dólares que viajaron de Estados Unidos a México en el tema de las remesas. Cito literal, de las benditas remesas. Esos 60,000 millones, pensando que hay 10 transmisores de dinero, hay más, pero los importantes quizás son 10, uno de ellos puede concentrar cerca del 40 o 50% de las transmisiones de estos recursos. De esos 60,000 millones, si lo dividiéramos entre 10, estamos hablando que hay 150 millones de transferencias en total, considerando que son $400 el promedio de cada transferencia. $378 es el promedio de cada transferencia. Esto significaría prácticamente a 30 transferencias por minuto. Y estoy hablando solamente de las remesas internacionales. Las remesas están catalogadas, incluso hay una definición de la asistencia de un familiar a otro familiar de un país del cual emigró a su país de origen. Esa es la definición de transferencia, de remesa. Sin embargo, el uso de los remesadores o de los transmisores de dinero, de los money service businesses, como les conocen en Estados Unidos, no necesariamente está solamente asociado a las remesas internacionales. Nosotros hoy, si queremos hacerle llegar un dinero a alguien en cualquier parte de la República que no tiene una cuenta bancaria, podemos utilizar un transmisor de dinero. De tal suerte que el número de operaciones a través de transmisores de dinero es enorme, enorme. Cuando hicimos un cálculo en torno a la estadística de las denuncias, de cuántas podría haber de estos movimientos con transmisores de dinero relacionados con temas de extorsión, secuestro, pago de drogas, no llegaba al 1%. No obstante, era un factor, por supuesto, determinante dentro del sistema financiero. ¿Qué hacer? Estas mesas de diálogo nos sirvieron a autoridades, a las entidades financieras, primero para entender la gravedad del problema y para entender cómo podía el Estado, de alguna manera, a través de la norma de los organismos supervisores, fortalecer un poco el tema de la supervisión. Cada uno de los transmisores de dinero en este país, de las instituciones financieras, tienen la obligación de reportar operaciones en efectivo arriba de 5 o 7,500 dólares, dependiendo de diferentes casos, en efectivo o su equivalente en moneda nacional, que se le llama reporte de operaciones relevantes, reporte de operaciones inusuales, conocido en otras latitudes como el Suspicious Activity Report, que es el que de alguna manera denota que pudiera haber una actividad ilícita. Pero lo más importante es, cada vez que se emite un reporte por parte de una autoridad, se tiene que catalogar la conducta que la propia entidad de alguna manera visualiza en una tipología. Es decir, en un modus operandi. Hay tipología de uso de empresas fachada, uso de persona física con actividad empresarial que no se dedique eventualmente a las transacciones que está recibiendo. Hay un innumerable número de tipologías. Sorpresa, no existe ninguna tipología en los catálogos de las entidades financieras que se refiere a la extorsión. No existe como tal. Hasta aquí dejaría un poco este primer paseo de dónde estamos, qué hay en el sistema financiero, lo que no significa que sea todo lo que tenga yo que decir. Doctor.
De eso estamos completamente seguros. Maestro Sandro García Rojas, muchas gracias por su primera participación. Quizás en el ajuste de los tiempos tengamos oportunidad de ampliarlo un poco más en la segunda ronda. Muchas gracias en cualquier caso hasta este momento. Continuaríamos con el orden de la mesa para escuchar la participación del maestro José Guillermo Castillo, a quien le recuerdo igualmente la primera pregunta. ¿Cómo podemos mejorar las capacidades institucionales para la atención e investigación de la extorsión? Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, agradecemos mucho la oportunidad al Observatorio Nacional Ciudadano para poder comentar la importancia de estos temas frente a la ciudadanía, instituciones y otros usuarios y usuarias estratégicos. Desde el rol del INEGI, nosotros como tal no hacemos recomendaciones de política pública. Lo que sí hacemos es brindar la información estadística y geográfica que sirva para orientar mejor la toma de decisiones. En este sentido, esta intervención está dedicada a comentar cuál es la oferta de información que contamos en el INEGI sobre la materia de secuestro. Nosotros desde el INEGI contamos con 3 distintos métodos de generación de información, lo que corresponde a las encuestas, lo que corresponde a los censos y a registros administrativos. La diferencia, bueno, son metodológicas, simplemente valga mencionar que en las encuestas pues, se hace estimaciones, inferencias a partir de una muestra representativa, sea de la población o de las unidades económicas, de las empresas. En los censos lo que hacemos es recabar la información de cada uno de los sujetos, sean población, hogares, empresas y en este caso instituciones de gobierno. Y registros administrativos. Los registros no son otra cosa que lo que nos documentan el quehacer cotidiano de las instituciones. En este sentido, pues es muy importante, al igual que cuando estamos comiendo o imagínense algún personal médico haciendo una operación, pues cada método tiene su uso y su respectiva limitación. No utilizamos el tenedor para comer una sopa, por ejemplo. Lo mismo pasa con los instrumentos estadísticos. En términos muy simples, referir las encuestas lo que nos dan es una aproximación al dimensionamiento de los problemas. Esto a partir de las experiencias y de las percepciones de la población, de las empresas. Los censos y los registros lo que nos dan cuenta es sobre las capacidades institucionales y qué se hace con esas capacidades institucionales. De tal suerte que cuando estamos abordando el tema del secuestro, de la extorsión, lo que hacemos en las encuestas es aterrizarlo a un lenguaje ciudadano, de tal suerte que las personas puedan entenderlo. Cuando estamos trabajando con la información de las instituciones, lo que hacemos es alinearnos al lenguaje jurídico, pero esto con su traducción estadística. ¿Qué quiere decir? Que con independencia de las diferencias en los códigos penales, lo que hacemos es referirnos o remitirnos al acto en sí. Y esto es lo que nos permite contabilizar los delitos en cada una de las etapas del proceso de justicia penal. Voy a referir de manera igualmente muy rápida qué tenemos en términos de las encuestas, que son normalmente los instrumentos más conocidos. Tenemos por su parte la ya famosa MVP-IEMBE, que son las encuestas nacionales de victimización, por un lado de hogares y personas, por otro lado de las empresas. En ambos casos lo que tenemos es información estadística que nos dan, por ejemplo, en el caso de víctimas y de la población, las características sociodemográficas básicas, así como el ámbito de residencia urbano-rural. Esto es muy importante para el caso de extorsión. En el caso de las empresas, hacemos distinción en cuanto al gran sector económico, es decir, si estamos hablando del sector servicios, el sector industria o bien comercio. Y tamaño de la unidad económica, es decir, grande, mediana, pequeña o micro. Y ya propiamente hacemos una caracterización de cada uno de los delitos que nos reportan estas víctimas. Recordando que la encuesta es en términos de victimización general, no es una encuesta específicamente diseñada para medir extorsión, sino todos aquellos actos delictivos de mayor frecuencia entre las poblaciones que son objeto de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, caracterización del delito, cómo ocurrió, si fue con arma de fuego o no, cuántos delincuentes participaron, si fue más de uno, si ocurrió el delito, si fue a denunciarlo, que esto es particularmente importante en el caso de extorsión. Sabemos por la investigación que se realiza desde el instituto y también otros organismos no gubernamentales, por ejemplo aquí el observatorio, 9 de cada 10 extorsiones no son denunciadas. Esto hace que la cifra negra sea muy importante para este caso de delitos, de tal suerte que la información que llega a las instituciones pues resulta una mina de oro en términos de inteligencia y de prevención del delito. Bueno, esto nos lleva a algunas tendencias que no me va a dar tiempo ahorita de comentarlas.
Otros instrumentos de encuestas que nos permiten crear otras narrativas y aproximaciones al entendimiento del secuestro son, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la ENPOL, y la encuesta que en su momento ya tiene un tiempo, pero sigue siendo relevante, la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, la ENECAP. En este caso, cada encuesta, pues por un lado, aborda a las personas privadas de la libertad y por otro, a las policías. Igualmente, hacemos un acercamiento o recolección de datos sobre sus datos sociodemográficos y en el caso, por ejemplo, de la ENPOL, hacemos una recolección de datos sobre lo que fue la experiencia de la persona en el proceso penal y la vida intramuros. Aquí de manera importante, por ejemplo, la ENPOL nos permite conocer si las personas ya sea hayan sufrido alguna experiencia de extorsión durante su proceso penal o bien si se les acusa de haber cometido algún delito en materia de extorsión. Por ejemplo, ¿cuáles fueron sus antecedentes? Sabemos, por ejemplo, desde la literatura criminológica, que no hay necesariamente una especialización delictiva, y esto lo presento más adelante. O sea, las personas que han sido ya anteriormente sentenciadas por extorsión tienen otros antecedentes, y esto es muy relevante considerar al momento de diseñar estrategias de intervención e investigación criminal. Y en el caso de las policías también contamos con si fueron víctimas de distintos delitos, en este caso también extorsión, sea por parte de los propios colegas del trabajo o bien en el desempeño de sus funciones policiales. Aquí lo que comentaba, por ejemplo, en el caso de la ENPOL, tenemos que de las PPL sentenciadas, que ascienden a más de 158,000 en aquel momento, 2021, más de 45,000 ya habían recibido alguna sentencia. Y de esas que recibieron alguna sentencia, 2,447 fue por extorsión. Cuando nosotros hacemos el acercamiento, por ejemplo, de qué delito habían sido anteriormente sentenciadas, cuál fue su primer delito, tenemos que en primer lugar está robo con 12%, portación ilegal de armas, posesión ilegal de drogas, etcétera. Es decir, ya hay, digamos, una forma de aproximarnos a estas narrativas y trayectorias delictivas de la población penitenciaria a partir de este instrumento. Ya nada más para terminar, contamos también con la información de los censos de gobierno que están situados en los temas de seguridad pública, procuración, impartición de justicia y sistema penitenciario. De manera estandarizada recabamos información sobre los delitos que están registrados en las puestas a disposición, en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, en las causas penales y en los expedientes de la población privada de la libertad. Y asimismo contamos con algunos otros datos que refieren ya sea a las ciberinvestigaciones por incidentes cibernéticos, las agencias y personal especializado en agencias especializadas en extorsión, la relación delitos víctimas procesados sentenciados, así como las quejas presentadas, por ejemplo, de extorsiones al interior del centro penitenciario. Hasta aquí dejaría esta primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias, José Guillermo. Estamos todavía pendientes de escucharte en la segunda ronda. Conduzco entonces ahora el micrófono al maestro Néstor Guerrero, recordándole igualmente la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las capacidades institucionales para la atención e investigación de la extorsión? Néstor, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, agradezco y felicito al observatorio por ese tipo de iniciativas que buscan no solamente discutir, sino generar consenso acerca de cuáles son las soluciones a problemas públicos que enfrentamos de manera cotidiana todos los mexicanos. En particular, mi abordaje a esta pregunta va a ser desde el tema organizacional, ¿no? Hay todo un paradigma muy reciente en las instituciones públicas y privadas que se denomina organizaciones ágiles, ¿no? ¿Qué significa agilidad? Significa generar valor y estar centrado en el usuario, que en el caso de las organizaciones públicas son los ciudadanos. El identificar qué significa valor para el ciudadano cuando lleva a cabo una denuncia ante el Ministerio Público en tema de extorsión permite a las instituciones alinear los incentivos para generar de manera iterativa soluciones a problemas que se presentan en prácticamente toda la geografía nacional. Y mejorar significa entender cuál es la problemática, dónde estamos parados y cuál es nuestro diagnóstico. Y para conocerlo, me voy a centrar en un modelo operacional u operativo organizacional que se compone de 3 elementos: procesos, personas y equipamiento. Conocer cómo estamos a nivel nacional en las instituciones públicas de seguridad y procuración de justicia en estos 3 elementos nos permiten focalizar y entender cuál puede ser el alcance de las soluciones, ¿no? Un famoso investigador conocido por todos nosotros como Albert Einstein
cuando en algún momento le preguntaron ¿qué haría si tuviera 60 minutos para poder solucionar una problemática? Y su respuesta se centró en dedicar más o menos 50 minutos a definir y entender la problemática y los últimos a solucionarla. Nos da una visión acerca de que construir un entendimiento común acerca de cuál es el problema en estos tres elementos nos permitirá diseñar una solución exitosa y con mayor probabilidad de atención de su objetivo, ¿no? En términos de procesos, en las instituciones públicas generalmente hay una tensión entre documentar administrativamente una actividad y para efectos operativos. Una de las quejas recurrentes que me ha tocado escuchar con funcionarios y servidores públicos es que tienen que enviar un oficio para todo, ¿no? Un oficio para una solicitud, un oficio para una respuesta, un oficio para una requisición, un oficio para dar conocimiento de resultados, un oficio para retroalimentación, y parece que destinamos más tiempo a elaborar oficios que realmente a generar valor operativo, ¿no? Esta tensión se puede solucionar con diferentes alternativas. Una de ellas es utilizar la tecnología, ¿no? Que permite y que evite el dedicar tiempo innecesario, establecer, a generar un documento y partir de machotes. Hay, en el caso de equipamiento, una necesidad imperante de tener mecanismos de interoperabilidad, ¿no? Los sistemas de información ayudan, pero están diseñados por personas. Los sistemas de información no son automáticos o no son mágicos, y tenemos en muchas ocasiones silos importantes de información en distintas áreas y en distintos órdenes de gobierno, inclusive en distintas instituciones. Se mencionaba ya aquí en esta mesa la utilidad de contar con la información, de identificar no solamente el monto de una transferencia electrónica, sino poder cruzar esta información con otras bases de datos. ¿Qué es lo que habilita que esto suceda? Un mecanismo, una política pública de digitalización, ¿no? Que establezca, y aquí voy a ahondar un poco en términos técnicos, que establezca APIs que no son más que listados de qué información puedo pedirle a una base de datos, ¿no? Para que pueda yo partir de la automatización de esta información, de este cruce de información, ¿no? ¿Qué otro elemento es relevante en los equipamientos? Establecer estándares abiertos que permitan no solo la interoperabilidad, sino la innovación. La industria en otros países como Estados Unidos es una convergencia de necesidades del sector público y privado y de mecanismos de financiamiento también público-privado para atender problemas. En el caso particular del Estado mexicano, hay un área de oportunidad importante para poder fortalecer la política digital que brinde un espacio de oportunidad para la iniciativa privada que invierta en desarrollos tecnológicos que solucionen problemas públicos, ¿no? Y finalmente, el último componente de los modelos operativos de las organizaciones, que es el personal. He tenido la oportunidad de participar en cursos de formación de capacidades de analistas, tanto en sectores de policiales como de procuración de justicia, y hay perfiles heterogéneos con conocimientos diversos, y es importante identificar cuál es una currícula básica, qué competencias y habilidades básicas esperamos de un analista para que pueda llevar a cabo todo esto que comentaba uno de mis compañeros en la mesa, que es la parte de análisis, ¿no? Y hay también una brecha entre la parte de análisis y la toma de decisiones. Tenemos analistas muy buenos que generan reportes muy útiles, pero tomadores de decisiones que no están orientados necesariamente en la parte estratégica, sino en la parte operativa, ¿no? Y ahí quiero incluir el concepto de políticas basadas en evidencia, que tiene en México una tradición natural en sistemas de desarrollo social y de salud, pero que en temas de seguridad pública y procuración de justicia todavía nos falta promover y atender, ¿no? Este diagnóstico, que es bastante genérico por cuestiones de tiempo, tiene una solución a través de políticas públicas que pueden ser categorizadas en dos grandes grupos por quienes las promueven y las implementan. Unas son las famosos top-down, ¿no? Que parten del liderazgo institucional y que promueven una agenda específica, y otras denominadas bottom-up, que son de la base hacia la pirámide. Las primeras son muy asertivas o muy efectivas en periodos cortos de tiempo, generalmente en administraciones públicas que pueden durar 3 años en el caso de los municipios, hasta 6 en el caso de estados y la federación. Sin embargo, necesitamos que se sostengan a través del tiempo y que logren al menos 12 y 18 años de operación. Estas se pueden sustentar a través de las iniciativas bottom-up, ¿no? Es decir, generar comunidades y empatía entre aquellos que hacen estas actividades de análisis y toma de decisiones, para que generacionalmente permeen y rompan las inercias normales y naturales de cualquier organización, ¿no?
En este sentido, en mi segunda participación daré algunos ejemplos de este tipo de políticas públicas bottom up y top down, ¿no? Lo que sí quiero transmitirles es que es útil implementar estrategias de innovación en el sector público que nos permitan consensar cuál es la problemática y definir un objetivo común y establecer mecanismos de gobernanza. Estos problemas no se solucionan exclusivamente por la acción o el actuar de un solo actor involucrado, como lo vemos en el evento del día de hoy. Es importante e indispensable el compromiso también de la iniciativa privada, también de la sociedad civil, de la academia o de actores como el INEGI para poder establecer una agenda común que nos lleve a soluciones prácticas y medibles. Muchas gracias. Al contrario, Néstor, muchísimas gracias por tu participación. Nos dejas, como se dice, con la miel en los labios. Estaremos listos para escuchar tu segunda participación, por supuesto. Y continuamos finalmente dentro de este primer periodo, no digo finalmente, sino igualmente importante, con la participación de Marco Antonio García Acosta. Adelante, Marco Antonio, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos por la invitación, en este caso al observatorio, y por darnos la oportunidad de tener del lado de la policía nuestra voz, ¿no? Que somos los operadores que recibimos a las víctimas, que hemos estado viendo que actualmente el delito de extorsión se ha traducido en el segundo delito de mayor incidencia a nivel nacional. Estamos hablando de que tan solo el año pasado tuvimos 2.500 denuncias generadas nada más, 200 al mes y 50 por semana. Pero esta es una cifra negra, como ya se manejaba. Estas son las cifras que se denuncian nada más. Habría que hablar todo el número de denuncias que realmente pues no tenemos o no se contabiliza, ¿no? Dentro de la Fiscalía de Antisecuestros está la unidad de atención a la extorsión. En este rubro, lo que nosotros pretendemos actualmente, dado que la extorsión se ha convertido en ese delito de mayor índice, es que se divida, ya se saque de la Fiscalía de Antisecuestros, se haga una unidad especial aparte. Les voy a explicar por qué, porque tenemos que empezar por dividir el tipo de extorsiones. Actualmente la extorsión se tienen en modalidades desde llamada telefónica, una asistencia directa a un negocio. Entonces, lo primero que queremos realizar desde el ámbito policial es que se divida este tipo ya que se tenga la unidad de atención especial, se divida por tipo de delito, establezcamos una división para definir bien exactamente a cuál tipo de extorsión se le puede canalizar operativamente hablando mayor atención, porque si bien es cierto, las llamadas que más frecuentes se hacen son las de que llaman por teléfono a cualquier persona, que todo nos ha sucedido, y son llamadas en las que nada más se les amenaza y se les dice que se tiene privada una persona de la familia, pero son generalmente ese tipo de denuncias que no llegan a nuestra coordinación, ¿no? Entonces, la idea básicamente de la Fiscalía es de que se haga esta división para que una vez que nos lleguen las extorsiones que realmente se tienen que atender de manera directa, pues tengamos, actualmente el policía de investigación está haciendo de asesor jurídico, está haciendo de policía de investigación y se pretende que le demos se pretende que esas denuncias que realmente que llegan a promover que la víctima dé una cierta cantidad de dinero, esas sean las que se judicialicen, porque las demás las tomamos nada más a manera de estadística. Entonces, actualmente no hemos logrado, tenemos una cierta laguna ahí jurídica, porque al momento de esas llamadas nada más son cuando llegan al Ministerio Público y la víctima refiere que se le hizo una amenaza, se queda ahí, ya no pasa como carpeta de investigación de extorsión porque no llega a consumarse.
Entonces se queda nada más como una simple amenaza y no, esa es la cifra negra que se queda, no llega a verse reflejado en una carpeta de investigación. Entonces lo que se pretende también ahí, de cierta manera, que se legisle para evitar esa laguna de que cuando llegue a una audiencia, los abogados de la contraparte no por ahí digan que no es una extorsión, sino que digan que es una amenaza y de ahí se nos vaya para abajo el caso. También estamos hablando de que no contamos actualmente con una persecución sobre a dónde llega el dinero, ¿no? Actualmente tampoco se ha considerado el delito como delincuencia organizada. Generalmente se traduce como un delito de fuero común y no se le da el peso de delincuencia organizada cuando sabemos que participan a veces más de 5 personas, el que realiza la llamada, el que se presenta al negocio a dejar una tarjeta, la persona que va a hablar desde el teléfono en otro lugar, la persona que en un momento dado va a ir a recoger el dinero. Entonces estamos hablando de alrededor de 5 o 6 personas que son las que participan y no se le ha dado la trascendencia de delincuencia organizada, y eso es lo que ha permitido que este tipo de delito se haya incrementado, ¿no? Entonces la propuesta también por el lado de la Fiscalía y de la Unidad de Extorsión es que esos vacíos legales sean cubiertos en esta nueva propuesta de legislación, ¿no? En la siguiente participación pues ya estaremos hablando de un cierto tipo de extorsión que actualmente tenemos muy frecuente y que lo daría a conocer en la siguiente participación, ¿no? Es todo por parte de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Marco Antonio. Pues antes de recordarles la segunda pregunta y de dar nuevamente el uso de la voz, a modo de resumen, si quieren, puedo compartirles cuáles han sido, a mi modo de ver, los puntos más significativos dentro de todo lo importante que aquí se nos ha compartido, para tenerlo como plataforma desde la cual discutir los términos, las respuestas, en fin, los comentarios del segundo segmento. Hemos escuchado propuestas en torno a abrir nuevos canales de comunicación que acerquen a las instituciones al público, que en fin se sientan un poco más relacionados y compenetrados con lo que no es otra cosa sino un servicio público. También hay una cadena de valor en la procuración de justicia. La sistematización de la información sigue siendo un aspecto esencial en la atención e investigación del delito de extorsión, y creo que eso se extiende a la investigación y persecución penal de cualquier delito. Eso sigue siendo un pendiente absolutamente inaplazable. La detección, nos compartía el maestro García Rojas, de puntos de transmisión de dinero y la identificación de otros modus operandi, la diversificación de los procesos estadísticos, ¿no?, como una herramienta, como un instrumento para el entendimiento del comportamiento del fenómeno. Por supuesto, los procesos, las personas y el equipamiento que nos compartía hace un momento el maestro Guerrero, la generación de plataformas que permitan otra vez pues, el mejor flujo y compartir la información, y por supuesto atender esta enorme cifra negra que contextualiza el fenómeno de la extorsión, la focalización en la atención de los casos, que me parece fundamental realmente, porque eso al final del día pues permite contar con mayor información y realizar cuando menos mejores mapas, ¿no?, de comisión de este delito. Así que recordándoles la segunda pregunta y estos puntos que, como les decía, me parecen importantes para retomar el debate. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las brechas o cuáles son los obstáculos que en este orden tendrían que superar las instituciones, ¿no?, de todo tipo, no solamente las de Procuración de Justicia, que sí, pues están en el núcleo del conflicto, pero todas aquellas instituciones que de forma complementaria, si se quiere, tienen algo que decir, tienen algo que hacer o mucho que hacer para la atención de este problema.
Si me permiten, voy a alterar unilateralmente el orden de las participaciones para agarrarlos desprevenidos. Entonces, ¿qué te parece, José Guillermo, si iniciamos contigo? Se acepta el reto. Eso. Bueno, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del INEGI? Pues un punto fundamental es evidentemente que los datos se usen y que los datos se mejoren, ¿no? Esa es la premisa básica desde el ángulo estadístico. Permítanme hacer esta metáfora. Los datos, la información estadística, a veces nosotros la vemos como el drenaje, ¿no? Es una infraestructura crítica que todos usamos, pero que no se le invierte porque nadie la ve. Sin embargo, los datos es justamente lo que nos permite orientar la toma de decisiones y ver si estamos haciéndolo mejor o peor. En este sentido, pues una de las recomendaciones que como INEGI se pueden hacer es sobre todo el fortalecimiento y la creación, en su caso, de las áreas estadísticas y del personal especializado, no solamente en la generación, sino, ya lo comentaba también el maestro Néstor Guerrero, en términos del uso y análisis de la información. De nada te sirve tener a los mejores analistas si la información que te llega pues es muy mala, ¿no? Y lo que sabemos es que la información es muy mala porque o los procesos no están estandarizados, homogeneizados, o porque los formatos al final del día no responden a una utilidad estadística. Recordemos que pues, el IPH muchas veces, o en su gran mayoría, es llenado a mano. Entonces, hacer la traducción, hacer la depuración, hacer la limpieza de este insumo, pues requiere mucho tiempo y de muchas personas. Entonces, no podemos automatizar procesos de análisis si no contamos con datos depurados y limpios. Entonces, un primer punto sería la creación de estas áreas especializadas, estadística, análisis, su personal, su financiamiento, mejorar e incidir en los procesos de captura, de generación, en los procesos de revisión y finalmente una parte crucial que incide en el resto del proceso penal es en la interoperabilidad de los sistemas también, ¿no? A veces el hecho de estar trabajando y la especialización en lo absoluto no es malo. El problema es cuando nada más nos quedamos volteando a ver a nuestra pared, de tal suerte que después es difícil allegarnos de la información de otras áreas porque los sistemas se encuentran atomizados y no es fácil hacer, digamos, el intercambio de información. Entonces, uno de los grandes retos y dificultades que nos hemos topado como INEGI al llegar con las instituciones es que se cuentan con sistemas integrales pero fragmentados. Entonces tienes el sistema integral para el caso de secuestro, para el caso de delitos, por ejemplo, de trata, para de robo, pero estos sistemas no se comunican entre sí. Entonces las investigaciones se terminan entorpeciendo porque, digamos, no hay insumos que te permitan orientar y conectar los casos y delitos. Ya veíamos, al final hay trayectorias delictivas que, por ejemplo, en casos de delincuentes prolíficos, que sabemos, por ejemplo, este tipo de figuras, pues son pocos delincuentes, pero que cometen una gran mayoría de los delitos. Esto es, pues, digamos, una regularidad empírica que se observa no solamente en México, en China, en Estados Unidos. Entonces, no hay forma de focalizar los recursos si no tenemos buena información. Yo hasta aquí lo dejaría. Pues muchísimas gracias, José Guillermo. No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Existen sistemas? Sí. ¿Hay unos muy buenos? Sí, pero pues hay uno allá y otro acá y no se hablan. De suerte que, bueno, pues los resultados y los productos que se pueden generar desde esa perspectiva se quedan siempre pendientes. Pues en ese orden, como les decía, desordenado por mí, ¿qué les parece si continuamos con la participación del maestro García Costa? ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dificulta a nosotros como policía la que integremos la carpeta de investigación de extorsión? Para empezar, hemos identificado que el instrumento que se utiliza para la extorsión viene siendo el medio, el teléfono, ¿no? Actualmente llegamos a tener una base de datos que se integra con esos números de teléfonos, pero desgraciadamente en cuanto a telefonía y que nosotros podamos llegar a quien está realizando las llamadas, pues es una brecha muy, muy grande, porque cuando no los teléfonos dicen privado, cuando realizan las llamadas dicen privados, la investigación no nos arroja de quién es el teléfono. Hay un camino que se abre para realizar este delito porque
no contamos con un padrón que se había propuesto en su momento y que se desechó porque a raíz de votación y todo eso, la gente no quiso que se tuviera un padrón de telefonía, que hubiera sido para nosotros como policía investigadores, hubiera sido el camino para que nosotros tuviéramos una eficacia. Pues no lo quitaron, ¿no? A final de cuentas dijeron por ahí los legisladores que no era correcto que por ahí anduviera un padrón de telefonía, porque pues iba a vender como el del INE o cosas así, pero pues afortunadamente o desafortunadamente esa situación de no contar con el padrón de telefonía nos ha permitido, o no nos ha permitido llegar con identificar a la persona que lo comete, ¿no? Como ya les había comentado, incluso al final de cuentas, para dar con la persona que realmente está haciendo la llamada y que está ejecutando la extorsión, es un camino muy largo, porque al final de cuentas, quien va a cobrar el dinero, actualmente están utilizando los delincuentes que a las personas mayores contactan a una persona mayor, y a esa persona mayor, con la finalidad de que les den un dinero, les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que abras tú una cuenta, pero yo tengo un problema donde tengo un problema que yo no puedo aperturar una cuenta, y se lo encomiendan a una persona mayor. Esa persona mayor va y a cambio de que le den cierto dinero, pues le abre esa cuenta. A ella es a la que le van a estar depositando el dinero, y pues ahí queda una brecha, porque si damos con esa persona que tiene la cuenta, nos vamos a topar con que es mayor de 70, 80 años y aparte es inimputable. No vamos a poder proceder tampoco en contra de ella, porque aparte no sabe que le fue engañado y nada más para recibir ese dinero. La otra parte es que ese dinero generalmente también llega a personas que se introducen a reclusorios, y ahí es donde llega la cantidad de dinero, ¿no? No se cuenta, no tenemos actualmente una interacción con autoridades financieras en donde nosotros podamos decirles, ¿saben qué? Esa cuenta que ya detectamos que está siendo utilizada, pues denle un seguimiento para que en un momento dado también se pueda llegar a judicializar esa persona. Entonces, la propuesta de nosotros en estas situaciones, así como tenemos un padrón vehicular donde cada uno de nosotros contamos con el vehículo y aparecen los datos de la persona, a nosotros nos simplificaría demasiado que tuviéramos un padrón de telefonía en donde yo ya tuviera identificado a la persona que está realizando una llamada, porque actualmente para la extorsión compro un chip que me vale, creo que ya ahorita 30 pesos, lo utilizo para una extorsión y me deshago de él. Entonces ya no nos da la oportunidad ni de dar una geolocalización del mismo, ni tener una referencia de quién realizó la llamada. Si contáramos con ese padrón de telefonía, que yo no le veo ningún inconveniente, así como lo tenemos de un padrón vehicular, estaríamos inhibiendo el delito, pues yo creo que en un mínimo en un 70%, nos daría la capacidad a nosotros de investigar o llegar al menos con la mitad de las personas que están cometiendo el delito, ¿no? Porque actualmente tenemos una brecha inmensa en la que una persona es la que hace la llamada, otra persona es la que va al negocio, otra persona es la que va a retirar el dinero, la otra persona es la que obtiene el dinero y se lo lleva. El que realmente está haciendo la extorsión jamás va a dar cara, a ir a recibir el dinero. Incluso han llevado a mandar a niños que también son inimputables. En operativos hemos agarrado a menores de edad que a veces incluso son familiares de la persona que ha estado siendo extorsionado. Entonces, es una brecha que no nos ha permitido inhibir o bajar esta cifra que hay de extorsión, y que si realmente tuviéramos conocimiento, tuviéramos las instancias para conocer a dónde se va el dinero, o tener un padrón de telefonía en el cual ya no permita a la gente pues, ya realizar las llamadas, porque ya tendrían localizado el número, ¿no? Entonces, estamos hablando también de cambiar el protocolo,
porque cuando se llega a una extorsión, generalmente por protocolo se le dice a la víctima que que cuelgue el teléfono, que vea si está bien su familiar, que se cuelgue, pero ya no se va uno al fondo, ¿no? Ya no podemos como policía ir más allá a menos que se vaya a consumar o ya se haya consumado la extorsión. Casi generalmente queda en la amenaza, en donde la víctima llega con nosotros y nos dice, pues es que me habló y me dijo que tenía secuestrado a mi familiar, pero nunca se consuma, ¿no? Entonces estamos hablando también de ver en mesas de trabajo con Ministerio Público si cambiamos el protocolo de actuación, ya una vez que hayamos definido cuáles son los tipos de extorsiones que son más lascivos, como es cuando se presentan el famoso cobro de piso, que se presentan a los negocios, y es donde sí vemos que es factible que lleguen a consumarse la amenaza, ¿no? De que yo, para empezar, te mando una tarjeta, mando una persona, lleva una tarjetita, dice comunícate, la víctima no accede a comunicarse, la segunda etapa es presentarles un regalo, en ese regalo ya va una tarjeta más intimidante, en donde tampoco hace caso a la víctima, entonces ya se presenta una tercera etapa en donde llegan las personas y se introducen al negocio, amenazan ya con armas de que les van a quemar el negocio o van a sufrir una afectación más. Entonces es cuando entonces sí ya la víctima no se presenta a denunciar, ahí es cuando entonces sí empieza a darles dinero, ¿no? Pero ya una vez que les dio dinero ya quedaron enganchados, porque entonces van a estar a partir de ahí, les van a estar pidiendo una cifra cada vez mensual. Entonces, la pretensión de nosotros es de que se cambie el protocolo de actuación actual que existe y ver los mecanismos en los que pues, ya tengamos mayor interacción con las autoridades financieras para ver el camino del dinero, así mismo con las telefónicas, porque actualmente también la compañía de teléfonos de AT&T, como es nueva y no tiene una infraestructura actual en nuestro país, un teléfono de AT&T, que son los que están utilizando los extorsionadores, no nos permite ni geolocalización, ni tampoco sacar una sábana de eventos, de eventos de con qué otros teléfonos se está comunicando. Esa telefonía están utilizando actualmente los extorsionadores y nos complica todavía más el que nosotros lleguemos a ver el camino con quién es el que está realmente extorsionando, ¿no? Entonces, esa sería hasta ahorita también nuestra intervención. Pues muchas gracias, Marco Antonio. Muy interesante igualmente. Ayer comentábamos, perdón, ¿cuáles pudieran ser los derroteros estrictamente formales, ¿no? Legales, formales? Pero la participación de Marco Antonio nos abre mucho más el panorama, ¿no? Hacia los obstáculos operativos en la investigación de campo, en los que también hay cosas que hacer, hay pendientes que debemos superar y dejar de estar teniendo en cuenta ciertas cuestiones como si fueran unos absolutos, cuando en definitiva tenemos que buscar los equilibrios entre las necesidades de investigación, los derechos de la víctima, desde luego, y aquellos otros que pudieran entrar en conflicto. Muchas gracias, Marco Antonio. Y pues ya que te tengo aquí muy cerca, maestro Guerrero, pues de una vez. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante escuchar desde las necesidades de quienes sufren pues, prácticamente de manera cotidiana el reto de responder a este tipo de problemáticas y tenemos dentro de las soluciones un rango bastante interesante. O sea, tenemos desde soluciones que implican, como comentaba hace un momento, capacitar al personal, ¿no? Las intervenciones basadas en evidencia han demostrado una efectividad de disminución de la incidencia delictiva desde el 5% hasta el 15-20%, dependiendo del tipo de delito y de las capacidades institucionales. Pero quiero poner en la mesa otro tipo de intervenciones que se asocian más con algo que se llama hackeo ético, que es innovar y romper las inercias institucionales y organizacionales, ¿no? ¿De qué se trata este hackeo ético? ¿Cómo obtenemos ventaja y cómo generamos valor en procesos iterativos y repetitivos? Hay algo que se llama sprint, que son 5 días, ¿no?
y en 5 días tenemos que dar un resultado. ¿Y cuál es la base del resultado? Partir de convocar a los responsables y a los involucrados a estar en un salón como este y trabajar el primer día en la delimitación de la problemática, la caracterización. Partimos evidentemente de un problema común, pero es importante que, como lo hizo el día de hoy el comandante, detalle y delimite a qué retos se enfrenta y que en su contraparte pueda entender y conocer cómo puede ser parte de la solución. En un segundo día se lleva a cabo lo que es la ideación, generar pensamiento lateral y pensar fuera de la caja en cómo podemos resolver esta problemática con las restricciones presupuestarias, operativas, legales, normativas que tenemos, ¿no? Para que en un tercer día podamos establecer un refinamiento de la idea, que es un proceso también iterativo donde todos participan. El cuarto día llevemos a cabo la elaboración de los documentos para presentación a los tomadores de decisiones y finalmente en el último día se presentan las soluciones. Estos procesos que me ha tocado tener la oportunidad de aplicarlos en gobiernos locales para temas complementarios, no necesariamente de seguridad, pero sí de gestión de riesgos, ¿no? Permiten generar soluciones aplicables en el corto plazo y generar evidencia y confianza entre quienes participan. Muchas ocasiones romper, salirnos de los escritorios en los que estamos de manera cotidiana y poder conocer a nuestras contrapartes, poder idear juntos una solución y poder implementarla, genera la empatía que muchas veces es necesaria y nos falta para poder solucionar problemas públicos, ¿no? Ese tipo de métodos se ha implementado también en otro tipo de problemáticas del sector público, como el tema de salud, ¿no? Los famosos war rooms son la base de estos métodos donde convocan a todos en una crisis a poder identificar qué ruta de acción vamos a seguir. Sin embargo, el objetivo de estos métodos no es solamente ser reactivos y atender crisis, sino a partir de una planeación estratégica, identificar cómo podemos generar mecanismos de gobernanza, ¿no? Recordemos que pues prácticamente, como lo comentamos en la sesión, en mi participación anterior, las soluciones públicas parten de la participación de todos, ¿no? O la premisa es que todos participamos para solucionarlos. El pensar que un actor tiene la solución a todas las problemáticas es mantener esta inercia que no nos ha llevado a lugares deseados, sino todo lo contrario, ¿no? A generar polarización. Entonces, esa es mi propuesta en la mesa el día de hoy. Gracias por el tiempo. Al contrario, Néstor, muchísimas gracias a ti. Pues efectivamente, hay que consolidar procesos operativos. Entonces, si algo que ya está funcionando sigue dando resultados, voltear hacia la persona para ver si esa persona lo hace mejor que la anterior, pues a veces es un gran error, ¿no? Quedémonos con ese proceso que ya funciona, que ya da resultados y que va a madurar, incluso va a ir hacia la mejoría, no va a empeorar. Abrirnos, ¿no?, hacia nuevos procesos, nuevos métodos, metodologías distintas. Creo que hay que pensar también en cuáles pueden ser esas otras estrategias, esa necesidad de innovar dentro de los procesos legales. Quizás el tipo penal es bueno, malo, regular, pues sí, pero creemos, o por lo menos creo que hemos coincidido en la mesa, todavía nos faltan otras participaciones, pero hemos coincidido en la mesa con que la estabilización y consolidación de procesos operativos es algo hacia lo que hay que mirar. No solamente reformas legales que nos pueden llevar otros 2 años, o si la legislación actual no funciona tan bien como quisiéramos, o si la legislatura está de su humor o no está de su humor. Bueno, pues en la operación creo que hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias, Néstor, por tu participación. Si a él le parece bien, escucharíamos ahora al maestro Sandro García Rojas. Encantado, gracias, doctor. A ver, yo creo que, y no quiero ser reiterativo en lo que acertadísimamente han comentado los que me han antecedido en el uso de la palabra, yo creo que estamos ante un fenómeno de, si tuviéramos que recapitular los grandes dolores desde la perspectiva criminal, penal en este país, tendríamos que, a menudo alguien pregunta, ¿cuánto dinero se lava en México? ¿No? Y por ahí hay alguien que dice, son 2,000 millones o 4,550 millones de dólares o el 18% del PIB, no, nada más es el 4%. No existen metodologías de medición claras. Tenemos que aceptar un factor. 2, tenemos muchos problemas. Son muchos las incidencias que tenemos: secuestro, feminicidio, extorsión,
lavado de dinero, corrupción, y me podría yo adentrar y no terminaríamos en el reconocimiento de la cantidad de problemas que tenemos frente. Y hay un cuento de Ana María Schwa que me gusta contar porque me parece particularmente gráfico, de un barco, de estos barcos de velas gigante que va en alta mar, y el capitán va tomado del timón y le grita a la tripulación en media tormenta: marineros, arriad el foque. Y el segundo de a bordo replica: arriad el foque, marineros. Abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, marineros. Cuidado con el bauprés, orzada a estribor la nave. Y replica lo mismo el segundo de a bordo. Mientras tanto, la Fiscalía, el MP, la Policía, la Comisión Nacional Bancaria, las instituciones financieras, la sociedad civil, corremos desesperados de un lado al otro de la cubierta, mientras la tormenta arrecia. Si no encontramos pronto un diccionario, muy probablemente nos cargue la tristeza. A donde quiero llegar es, tendríamos que tener, como lo propone el maestro Guerrero, una medición del violentómetro y dedicarle tiempo a la solución de los problemas, con el análisis específico, con el uso de las herramientas tecnológicas. No podemos seguirnos frustrando por no tener lo que queremos. Tenemos que lograr lo que podamos con lo que tenemos. Y de alguna manera este es un factor que incide desde todas las plataformas. Desde la perspectiva financiera, hoy hay usos y metodologías y hay herramientas de Supervision Based on Technology, SUBTEC, que ya la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otros supervisores, superintendencias en otras partes del mundo están utilizando para ver con inteligencia artificial la incidencia delictiva de las operaciones basada en información estadística y basada en información que ya tienen las instituciones financieras. ¿Existe alguna retroalimentación en nuestro país de las unidades de inteligencia, de las fiscalías, para que las propias entidades sepan que el reporte de operaciones relevante, inusual, sospechosa, la que sea, sirvió para algo? Me parece que tenemos que generar primero un diálogo, un entendimiento, y con las herramientas que tenemos en la mesa, no tengo la menor duda, si nos tuviéramos que enfocar a abatir un tema, podemos abatirlo: secuestro de personas, niños, pornografía infantil. ¿No nos duele en el violentómetro social? Dediquémosle el tiempo que necesitamos dedicarle, si es realmente que está en el top de ese violentómetro, que me parece que lo está. Gracias, doctor. Al contrario, maestro García Rojas, muchas gracias por su participación. Sí, definitivamente no podemos primero esperar a que las cosas estén como nos gustan para ver si como nos gustan las podemos operar. Porque después, quizás con las reformas legales a las que pudiéramos estar aspirando, pues nos diga después el comandante García Costa: pues sí, pero pues el obstáculo sigue siendo el mismo. O sea, la ubicación de una dirección IP, que dame los permisos, que se los tengo que preguntar a no sé quién que esté en Australia, de dónde se conectó esta persona que mandó este correo electrónico, que después llegó otra, que hay una cadena de correos, para pedir el WhatsApp, que el teléfono, en fin, todavía hay muchas cuestiones operativas, insisto, a las que podemos voltear a ver para mejorar las capacidades de investigación sin necesidad de que las cosas estén dadas, ¿no?, como más nos gustarían, para decir, bueno, pues ahora sí vamos a operar. Y lo que dice el maestro García Rojas es, de verdad, Sandro, es muy ilustrativo. O sea, a veces enfrentamos esa suerte de torre de Babel, ¿no?, en donde sale una instrucción, pues seguramente muy acertada y muy contundente, pero pues si los perfiles de quienes van a operar la cadena de valor no entienden esa indicación, pues porque no tienen la misma preparación, o el de arriba no la tiene como el de abajo, pues tampoco va a funcionar. Entonces, o nos ponemos de acuerdo, o el barco va a seguir dando vueltas, ¿no? En plena tormenta. En plena tormenta, efectivamente. Pues finalmente, pero no por ello menos importante, vamos a escuchar la segunda participación de la doctora Patricia Bogarín. Por favor, Pati. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que al principio me sorprendí con el cambio de orden y ahora lo celebro. Les quiero decir que tengo una excelente noticia y varias malas noticias. La buena noticia es, en relación a lo que comentaba el comandante, es que tenemos disposiciones legales muy específicas que nos permiten un amplio marco de actuación. El problema es, y digo, esa es la buena noticia, porque incluso la extorsión está prevista por la Ley General para prevenir y sancionar la delincuencia organizada. O sea, está previsto.
Está claramente definido en qué casos la extorsión constituye delincuencia organizada. O sea, no necesitamos que se creen más instrumentos. En serio, se los digo, es verdad, existen. ¿Cuál es el problema que viene asociado entonces? Y también otra buena noticia es, y esta parte la quiero compartir, comandante, mire, tuve la gran oportunidad, y voy a ir mezclando la respuesta con esto, la gran oportunidad de dirigir cerca de 5 años la Coordinación Nacional Antisecuestro. Y en la primera reunión que tuvimos con los titulares de las unidades antisecuestro del país, la primera gran sorpresa que tuve es que no se comunicaban, no se conocían, no se hablaban uno al otro, y entonces cada quien tenía su coto de poder, sus problemas, sus quejas, pero no las soluciones compartidas. Empezamos por crear un directorio para que se pudieran hablar y para que se llamaran, compartieran información, etcétera. La segunda, digamos, ventaja de esa vinculación, esto lo voy a ir uniendo a qué es lo que hace falta, un poco el caso de la primera pregunta, ¿cómo mejoramos las capacidades para atender un delito como es la extorsión? Yo había mencionado que en muchos de los casos las autoridades lo minimizan. Dicen, bueno, es una extorsión, sí, pero el cúmulo de extorsiones y la especialidad que esto ha generado y el impacto que tiene en gran número de personas nos tiene que obligar a tomar soluciones. O sea, no es porque sea un delito menor, a lo mejor. Y esta parte, créame, comandante, que yo coincido en que es un error, como se pretende por ahí, que las unidades antisecuestro absorban totalmente la atención del delito. ¿Cuál es la razón que se piensa algunas autoridades federales? Pues que lo hagan las unidades antisecuestro. ¿Por qué? Especialización, comunicación, que como yo les decía nos costó años trabajar con ellas, y herramientas. ¿Qué dicen las autoridades federales? Pues las unidades antisecuestro están bien organizadas, traen un esquema de trabajo consistente, se han venido capacitando, preparando, tienen los equipos, que ha costado mucho la inversión del gobierno federal estar dando los equipos, nadie más lo tiene, pues que lo hagan ellos. Claro, el impacto es que entonces con el mismo equipo, el mismo personal y sin aumentar sus capacidades le están dando una carga de trabajo extraordinaria. Entonces, ese es un problema. No se están creando unidades específicas para la atención, no se les da mayor número de personal ni se les dan las herramientas. Entonces, la buena noticia es que hay un trabajo de fondo que les puede permitir resolver el problema. El primero de ellos es compartir información. Si hablamos de legislación, pues yo le diría, cada código local tiene previsto el tema de la extorsión. Hay sanciones de algunos estados 2 a 8 años, otros de 5 a 10 años. En algunos casos se aumenta dependiendo de la edad del pasivo, si son personas mayores de edad. Incrementa en el caso de los activos, si son incluso servidores públicos, exservidores públicos, si forman un grupo delictivo para que se configure la delincuencia organizada, que es factible. Entonces tenemos los instrumentos jurídicos. ¿Qué pasa o por qué nunca se ha considerado un asunto como delincuencia organizada? La gran resistencia de las autoridades. ¿Por qué razón? Pues si empezamos a detectar, y a eso me refiero con la comunicación, si detectamos que un mismo modo de operación y un mismo grupo, que ya son empresas familiares, está actuando en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlaxcala, y hay comunicación e impacto en estos dos, no entiendo por qué razón no hay una comunicación con la Fiscalía General de la República para que, conociendo de estos casos y teniendo la información, proceda a investigar la delincuencia organizada. Yo les quiero dar un pequeño ejemplo, tiene que ver con el tema que hoy manejo, pero ejemplifica muy claramente la resistencia increíble que se da por parte de las autoridades. En el tema de robo de vehículo, empezamos a detectar robos de vehículos en diferentes estados de la República. Obviamente conoce cada estado, se hace la denuncia. Sin embargo, hay un factor que encontramos. La Interpol nos comunica, gracias al uso de las bases de datos, y de ahí la importancia de la creación de la información, del análisis de la información, etcétera. Interpol nos avisa que solo el año pasado 14 vehículos robados al sector asegurador se encuentran hoy en Europa. En Europa. O sea, y entonces cuando hacemos un análisis y detectamos rutas, consistencia, un vehículo puede ser robado hoy y en 13 días ya nos está apareciendo en Europa del Este, en Bulgaria, un vehículo. Entonces, ese es un ejemplo.
Cuando nosotros detectamos, recabamos información, hacemos análisis y se lo presentamos a la Fiscalía General de la República y le decimos, queremos que investigue la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque aquí no es un simple robo de un vehículo. Hay claramente una acción específica del crimen organizado. Casi un mes para decidir si me la reciben. Entonces, ese es el más claro ejemplo de la resistencia a la colaboración y a profundizar en las investigaciones. Entonces, esa es una de las malas noticias. Las buenas, repito, es que existe el formato. Sí hay áreas que han logrado una especialización, no es fácil. El caso de las unidades antisecuestros llevó 6 años la creación de la conformación de una coordinación nacional antisecuestros, que afortunadamente hoy subsiste, que me parece que es uno de los grandes logros, no destruir lo que se hizo, sino tomar la experiencia y trabajar con ella. Lo que decía Guillermo es totalmente cierto. Si no trabajamos con lo que ya se analizó, con lo que ya se creó y utilizamos las herramientas, no vamos a avanzar. No podemos empezar de cero en cada cambio de gobierno. Pues es un gran error. Entonces, ¿qué es importante para mejorar? 1, conocer el fenómeno. 2, analizar y proponer quiénes son los tomadores de decisiones. 3, verificar cuáles son las obligaciones y las facultades. No nos podemos quedar cortos con eso. Y una cuestión que de verdad me parece muy importante, la vinculación y la coordinación. El caso de las telefónicas, yo quisiera compartirle, comandante, que sí había mucha resistencia de las telefónicas, pero la resistencia, yo se las puedo resumir en una sola palabra: desconfianza al manejo de la información por parte de las autoridades. Dice, a ver, sí, tengo la información, sí se las puedo proporcionar. ¿Cuál es el riesgo que yo corro? Ejemplos de casos graves de mal uso de la información. Yo les diría un ejemplo muy interesante que nos compartió una telefónica, es el comandante nos insistió mucho en un seguimiento de un teléfono, analizamos con ellos y se trataba de la novia del comandante que le estaba engañando y la investigación era para saber. Entonces, la verdad es que las malas prácticas nos han afectado a todos. Entonces, la primera recomendación que yo diría, ya hablé de todas las malas noticias, las buenas es que sí lo podemos hacer, pero se requiere eso, se requiere seriedad, se requiere integración de áreas, análisis y que las áreas permanezcan. Y una recomendación, esa es personal, la experiencia me ha llevado a concluir esto: el uso de los protocolos no es lo más recomendable y quiero ser muy específica, no por cuanto a acciones sistemáticas, denominémosle de otra manera, denominémosle manuales, guías prácticas, buenas prácticas de trabajo. ¿Por qué razón? La primera vez que se nos ocurrió en la Subprocuraduría de Investigación de Personas Desaparecidas crear un protocolo para la investigación, recibimos 10 requerimientos vía transparencia para presentar el protocolo. Y gracias a las investigaciones determinamos que uno de los abogados que nos pedía el protocolo era defensor de varias personas que estaban involucradas con delitos. Entonces, el riesgo fue que tuvimos que pelear muchísimo ante el instituto para que fueran testadas partes importantes del protocolo. Entonces, la verdad, la experiencia es: no hagan protocolos, hagan manuales, hagan prácticas y trabajen ustedes en una constancia. No demos oportunidades para que esto sea transparente. Ese es lo único, la conclusión. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Bueno, tantas resistencias que hasta un tipo penal se tuvo que incorporar para aquellos casos en donde se negara la información por parte de las telefónicas, ¿no? Sí, ha sido un largo trayecto. La Corte se ha tenido que ocupar de la cuestión de la geolocalización también. En fin, por la colisión que puede haber con otros derechos, como les decía hace un momento, a veces entendidos en términos absolutos, ¿no? Pues el tiempo nos ha alcanzado, ¿no? Con lo cual tenemos que cerrar ya la mesa con el agradecimiento nuevamente a cada uno de ustedes, por supuesto a la doctora Bugarín por su participación, y pues me parece que la convocatoria se hace cada vez más aguda e irresistible a que varios de estos ejercicios tengan que repetirse en el futuro próximo. Hay mucho que decir y hay muchas voces que escuchar. Muchísimas gracias y